Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Semanario de la Llave. Soy Jorge Garcés, director de este espacio virtual. La semana pasada no hubo programa por razones de fuerza mayor, pero aquí estamos nuevamente al pie del cañón, así que no siendo más, comencemos. Noticia en desarrollo. Cuatro periodistas del New York Times acaban de revelar una información muy complicada. Aunque está en una fase inicial de investigación, se trataría de un tema criminal relacionado con narcotráfico, en donde aparece el nombre del presidente de Colombia. Estos hechos comienzan a crear una serie de especulaciones de cuál es el alcance de esos cargos criminales, posibles cargos criminales, en la fase de la investigación. Por eso es muy importante que el Departamento de Justicia expida una comunicación alertando sobre el alcance, el contenido y lo que se ha podido establecer de esta primicia del New York Times. A continuación, los titulares de la semana. Titulares de la semana. Paloma sigue subiendo en las encuestas. La derecha sabe que tiene que unirse. Colombia necesita un plan Colombia 2.0. La economía del país no va nada bien. Esta sería la jugada electoral del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe se quemó al Senado, pero puede terminar ganando la presidencia. Eso no me lo esperaba. De hecho, su jugada electoral le está saliendo bastante bien. Uribe, como Gustavo Petro, es uno de los mejores estrategas electorales del país. Ambos entienden algo clave. En un sistema de 2 vueltas, las elecciones no se ganan solo con los propios. Se ganan sumando el centro en segunda vuelta. Y Uribe lo ha demostrado elección tras elección. No en vano, bautizó a su partido de derecha Centro Democrático. Si uno mira con atención, casi nunca apuesta por los más radicales. En 2010 respaldó a Juan Manuel Santos. En 2018 eligió a Iván Duque por encima de figuras más duras dentro del uribismo. Y en esta elección repitió la fórmula con Paloma Valencia, descartando con una encuesta cuestionada a la opción más radical, María Fernanda Cabal, a quien no hubiera podido meter en la gran consulta montada por la centroderecha. Infiltrando la consulta, eliminaba competidores y los cooptaba, pues era evidente desde el inicio que la candidata del Centro Democrático podía fácilmente derrotar a sus contrincantes, sumando el apoyo de cientos de candidatos al Congreso y del gran elector Álvaro Uribe Vélez. Seguramente si quien pasa a segunda vuelta es de la Espriella contra Cepeda, Uribe terminará apoyándolo. Pero no parece ser hoy su escenario ideal, porque Uribe lo sabe bien. Los radicales pueden pasar a segunda vuelta, pero los moderados tienen más chance de ganar la presidencia. Y ahora, con un tigre acorralado por una paloma con más de 3 millones de votos, tienen chance real. Desde el año 2021, la izquierda viene instrumentalizando a los indígenas. Van a volver a bloquear al país. Estamos en Minga y vamos en esa Minga, vamos a montarla en la chiva de la revolución ciudadana para mantener nuestro proyecto de gobierno. Y tenemos 79 días, compañeros, tenemos 79 días hasta el 31 de mayo. Y el 31 de mayo tenemos que ganar en primera vuelta, sí o sí. Y el 31 de mayo tenemos que ganar en primera vuelta, sí o sí. No podemos ir a segunda vuelta porque sabemos que en segunda vuelta, sí, nos van a joder. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo anda haciendo política. Al pueblo. Y por eso el pueblo tiene que manifestarse el próximo 8 de marzo para ver si podemos seguir con el cambio y la transformación que necesita Colombia. Muchas gracias. Ministro, ¿no hablaste de los muertos acá norte de Santander? Y estás haciendo política, estás hablando de política. Ministro, estás hablando de política y los muertos. Doña Cecilia Quintero murió abuelita pidiendo unos medicamentos en una IPS en Cafán, de la nueva EPS. Y usted no dice nada, ministro, la gente está muriendo, usted hablando de política. El cambio está, el modelo puede ser porque está matando gente, ese modelo, ministro, contéstame, respéteme. Soy periodista y cucuteño. Hágame el favor y respeta. Ponga la cara. No, increíble esto que pasa acá. Vino a hacer política. El presidente Gustavo Petro dio la orden de liquidar la CPS. La CPS es el ministro de Hacienda y el ministro de Salud. Todas las que estén en quiebra se liquidan.
5 puntos para tener en cuenta sobre la orden de liquidar las EPS. 5 puntos que todos deberíamos saber sobre el anuncio del presidente Petro de liquidar las EPS quebradas. Primero, si el anuncio fuera serio, el presidente tendría que empezar por la nueva EPS que el gobierno intervino y ha mal manejado. Pero no, ahora pretende estatizarla nuevamente, crear un nuevo seguro social y trasladarle millones de pacientes. Esto sin duda agravaría los problemas de atención y de entrega de medicamentos. Segundo, no existe un plan de contingencia, ni siquiera una planeación mínima, ni siquiera hay una hojita que diga o defina cuáles son las EPS quebradas. Esto parece más una venganza ideológica que una búsqueda de soluciones a los problemas del sistema de salud. Tercero, esto es una reforma a la salud por la puerta de atrás. El presidente pretende a última hora sacar por decreto, vía decreto, lo que el Congreso negó. El presidente está planteando en última instancia un gran prevaricato. Cuarto y más preocupante en esta coyuntura de crisis, el solo anuncio, aun si no se lleva a cabo prontamente, traerá incertidumbre, caos y problemas de atención al sistema de salud. Quinto, todo esto demuestra no solo la ignorancia del presidente Petro sobre el funcionamiento del sistema de salud, sobre sus límites legales, sino también un desprecio por los pacientes de Colombia. El gobierno está jugando con la vida de la gente. La izquierda sin el centro no ganaría en segunda vuelta. Una paloma acorraló a un tigre. Yo creo que la izquierda tiene que ponerse las pilas, ¿sí? ¿Tiene que convocar centro o no le alcanza? Exacto, no le alcanza y esta teoría que en primera vuelta se gana, no. Hay que empezar a buscar el centro. Y eso no es con cosas cosméticas. Eso es cambiando el discurso y con compromisos y alianzas políticas serias. Y no ve uno a nadie que tenga la capacidad en el pacto histórico para hacer eso. O sea, no hay un Roy Barreras. Roy debe estar ahora bajo las cobijas. Bueno, Roy Barreras es o no el pacto. Pues sí. O sea, pregunta. Pues él ha estado en el pacto, sí, pero claro, él también se desmarca. Es que mire la estrategia de Oviedo tan inteligente. Fue recoger una parte del petrismo abonándole cosas al gobierno, reconociéndole algunas cosas al gobierno, mientras que Roy Barrera y Quintero trataron fue de desmarcarse torpemente y mira dónde quedaron. El centro en el centro democrático es una bomba de tiempo. Y ahí es donde yo siento que el centro es mucho más coherente. Tanto el centro de Sergio Fajardo como el centro de Claudia López, que creo que ojalá encuentre una fórmula para encontrar una salida para ¿Y el centro de Oviedo no es al coherente en eso? A mí me parece que no. Me parece que allá metieron una bomba atómica en el centro democrático. Realmente las contradicciones no son menores, son contradicciones alrededor de qué hacer con los acuerdos de paz. Es que acuérdense que por la discusión de los acuerdos de paz y de la justicia especial para la paz y de los temas de ideología de género, etcétera, el centro democrático montó una gran campaña en contra del plebiscito, en contra de los acuerdos de paz. Y ahora, digamos, un poco la discusión es, bueno, aquí vamos a encontrar el camino hacia el futuro, metemos esa discusión del pasado bajo el tapete y ya no pasa nada. Me parece que hay una discusión no resuelta y no veo cómo la van a resolver ni siquiera en el plano del plan de gobierno. Los partidos políticos dejaron de ser el puente entre el Estado y la sociedad civil. ¿Quién se iba a imaginar que en las elecciones de 2026 los partidos grandes o tradicionales de Colombia, puedo mencionarlos, Liberal, Conservador, la U, Cambio Radical y el Partido Verde, no tuvieran candidato presidencial? Es increíble. Pero lo que es raro, Ricardo, que estos partidos que representaban unos liderazgos regionales y quizás los siguen representando, están por fuera hoy de la discusión política y de las ideas. En el fondo, esos partidos se han convertido en una forma de tener unos liderazgos regionales, después relacionarse con el Estado, conseguir un capital social y unos recursos para seguirse eligiendo. Es impresionante. Pero las ideas no existen. Y estos partidos cuentan como con sus curules y como que van a seguir teniendo esos poderes que tienen por allí y no hacen ningún esfuerzo ni por defender su historia. ¿Qué tal la historia del Partido Liberal o la del Partido Conservador en la historia de Colombia? Pues son las dos columnas de esa historia. Completamente. Y a esa gente no le importa un carajo esa historia. Los partidos han perdido. No, son equipos de la B viviendo como de ahí de la apariencia. Si yo fuera un periodista y estuviera haciendo una entrevista a Ricardo, diría, ahí está el titular. Los partidos de la B, los partidos tradicionales están felices en la B. En la B. Se quedaron en la B y además comparten ese cinismo o esa resignación o esa mediocridad, sus disidencias.
Uno siente el partido de la U igual, uno siente a Cambio Radical igual, uno siente incluso a la Alianza Verde, que en algún momento era esperanzadora y como luminosa la Alianza Verde, hoy en día eso es lo mismo. Entonces, como partido, como que representa unas ideas específicas, hay cierta coherencia ideológica, no absoluta, sí. Lo cierto ya no existe. No hay, en cuestión de ideas y de historia y de motivaciones, uno no entiende qué diferencia hay entre esos partidos. Así es como funciona una curul en el Congreso de Colombia. Es un resumen básico de cómo funciona esto. Hoy un Senado de la República puede estar en un partido tradicional en los 35.000 millones de pesos. No estoy exagerando. Imagínese usted una curul de 35.000 millones de pesos donde usted tiene que pagar logística, plata, pagar el voto, pagar los líderes y así todo. Contratistas que pusieron plata, empresarios que pusieron plata, incluso lastimosamente como en Colombia, Clan del Golfo poniendo plata, guerrilla poniendo plata. Se demuestra, por ejemplo, que 450 millones de pesos se pagaron en efectivo para financiar un tema de campaña, cosa que a todas luces es... tú fuiste candidato y tú sabes que ilegal. Eso no se puede hacer. Eso es totalmente... Compran todos los votos. Y entonces ese señor tiene que recuperar primero esos 35.000 millones que le metió y además tiene que comenzar a ahorrar para la siguiente campaña, porque la siguiente campaña, pues la política cada vez es más fregada. ¿Cómo llega a casa de los 50.000? Robando. ¿Cómo se roba? El señor se va a dedicar a ir ministerio por ministerio. Y lo que le va a decir a todos los ministros y a todos los funcionarios es lo siguiente: oiga, yo estoy con el gobierno, yo voy a votar lo que me ponga en la mesa, no importa si yo voto todo. El candidato presidencial Iván Cepeda arremete contra Antioquia. Estas dos declaraciones han generado una fuerte controversia política en la región a pocos días de las elecciones. El gran defensor de derechos humanos Jesús María Valle afirmó que el meridiano de la violencia pasaba por Antioquia. Como todo lo que decía y hacía este gran defensor de derechos humanos, su frase no era una metáfora exagerada. Por el contrario, fue una denuncia oportuna y precisa. En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Estos ataques son producto del odio, de la ignorancia, del resentimiento y la ruindad. En Antioquia somos inmunes al veneno que destilan. Aquí no pegaron todas las formas de lucha. Aquí no pegó el comunismo porque nada se nos ha regalado. Los dolores que nos han marcado, las tragedias y los violentos no definen a este pueblo. Somos un pueblo que transforma el dolor en trabajo, la dificultad en carácter y la adversidad en esperanza. Somos de la tierra donde nada es imposible. A continuación, un perfil del candidato presidencial Iván Cepeda. Un tipo preparado, a diferencia de Gustavo Petro. Es un tipo leído, a diferencia de Gustavo Petro. Es un tipo sin vicios, a diferencia de Gustavo Petro. Es un tipo sectario, a diferencia de Gustavo Petro. Y es un tipo que entiende hacia dónde va el propósito de revolución de esa que él aprendió estudiando en Rusia. Bielorrusia. Eso lo aprendió él. Y él sabe a qué viene. Él sabe cuál es el papel que desempeña. Es tremendamente peligroso. Gustavo Petro, digo yo, no le gusta un candidato como Cepeda, porque un candidato como Cepeda lo deja en ridículo a él. Cepeda sí sabe qué hay que hacer. O sea, lo deja en ridículo de cara incluso a las bases de la izquierda colombiana. No, pues pierde todas las bases. Es más, Iván Cepeda sería capaz de echar preso a Gustavo Petro el otro día, pero de lejos, por una razón elemental, por su formación, pero además, porque Petro es él y el centro del mundo. Iván Cepeda no. Iván Cepeda es totalmente distinto. Es la causa. Es lo que se llama. Iván Cepeda sí sabe qué es la causa revolucionaria y sabe cómo y para qué hay que aplicarla. Álvaro Uribe. Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez. Vamos a cerrarle el paso al señor Álvaro Uribe Vélez. Colombia se debate entre un sistema democrático y una dictadura constitucional. Porque aquí no se decide quién es presidente, aquí se decide si se sigue con un sistema democrático o avanzamos hacia una dictadura constitucional. Y no solamente estamos eligiendo el presidente
más importante de la historia, sino que si se equivocan podrían estar eligiendo el último. Porque la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente ya fue inscrita, es la primera decisión que va a tomar el Congreso que se acaba de elegir. Las mayorías son obviamente del pacto histórico, es una mayoría dentro de las minorías, pero con la mermelada y un presidente que siga la misma línea o sea del mismo partido, la posibilidad de que ese Congreso apruebe la Asamblea Nacional Constituyente, dicho por el mismo candidato que está promocionando ese cambio, es inminente, no es teórica, es actual. Y si eso ocurre, naturalmente, repito, no les van a cambiar el régimen constitucional, les van a cambiar el orden constitucional y al final del día pasan de una democracia a una dictadura constitucional. Las deficiencias que tiene la Constitución de Colombia se pueden reparar, si se puede decir así, acto legislativo, a través de un acto reformatorio de la Constitución, utilizando las reglas de la Constitución. ¿Es decir, la Asamblea no? No, la Asamblea no, porque eso es... ¿Por qué no? Porque la Asamblea, como la propuso el gobierno, es una asamblea originaria, es decir, casi sin límites, tiene apenas dos, uno de los derechos humanos, pero que eso ya de todos modos están reconocidos en los tratados internacionales. Y las asambleas originarias, como lo mostró el caso de Venezuela, tienen el poder incluso de cerrar el Congreso, destituir funcionarios públicos y cambiar no solo el régimen constitucional, me explico, las reglas de conducta de todos nosotros en una sociedad y nuestros derechos, sino los principios que soportan ese régimen, es decir, el orden constitucional, que no haya una separación de poderes, que haya hiperpresidencialismo, que el presidente actúe como suprema autoridad administrativa y eventualmente constitucional, esto es, que el Congreso sea su departamento administrativo en la práctica, y que al hacer así, obviamente a través del poder de nominación, se acabe la independencia de la rama judicial, es decir, tenemos la imagen de un dictador cuyos derechos están regulados en la Constitución. Para repartir riqueza, primero hay que producir riqueza. En Colombia nos encanta hablar de cómo repartir la riqueza, pero muy poco de cómo crearla. El hueco fiscal que hoy tenemos y que recibe el próximo gobierno debería ser suficiente para entender que el flujo de recursos obtenido de la extracción abusiva de las clases medias y a los empresarios ordeñados a dos manos, más pronto que tarde se agota. La discusión pública está llena de promesas sobre subsidios, transferencias y programas sociales. Casi todos los candidatos presidenciales tienen algo que decir sobre cómo repartir mejor lo que hay. Pero sorprende lo poquito que oímos sobre cómo lograr que haya más riqueza, más empresas, más inversión y más empleo. Por eso resultó tan refrescante el discurso de David Vélez al recibir el premio Empresario del Año del diario La República. El creador de Nubank dijo algo simple, directo y profundamente provocador. 1.500 millones de personas salieron de la miseria en apenas 35 años. ¿Cuál fue el motor? No fue un plan quinquenal, no fue un ministerio de planificación, no fue la redistribución de la riqueza existente, fue la creación de riqueza nueva a través de comercio, innovación, emprendimiento, mercados abiertos. Fueron miles de millones de personas tomando decisiones libres. El común denominador fue el sector privado operando en un marco institucional y sólido, el que generó prosperidad. El empresario David Vélez ve en Colombia un potencial extraordinario. Cuando miro a Colombia no veo un país con problemas insolubles. Veo un país con un potencial extraordinario que está esperando a ser liberado. Veo a los emprendedores que están en esta sala y a los millones que están afuera. Veo a la joven programadora en Cali que está aprendiendo inteligencia artificial. Veo al comerciante en Barranquilla que abrió su primera cuenta digital. Veo al fundador de una startup en Medellín que está construyendo la próxima gran empresa colombiana. Ese es el motor. Esa es la apuesta. No es un plan de gobierno, no es un subsidio, no es un decreto. Son ellos, son ustedes, somos nosotros. Es el sector privado colombiano operando en libertad, compitiendo con integridad y creando valor para la sociedad. El déficit fiscal podría ser del 9% y el gobierno le estaría ocultando. Presidente de Asofondos considera que el déficit fiscal puede ser ya no del 7%, sino del 9%. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, dice que no le cree al plan financiero del gobierno para el 2026. Llegaríamos a un déficit del 9%, que es una cifra escandalosa. Es decir, que el gobierno está mintiendo en su plan financiero porque no tiene de dónde pagar las deudas que ha creado el exceso de contratación. Algunos datos reales sobre el estado de la economía del país.
Empecemos con el crecimiento anual del PIB de Colombia. Cayó de 7,3% a 2,6%. Miremos la gráfica. Ahora, ¿cuánto se está invirtiendo dentro del país? Pasó del 20% del PIB al 16%, el nivel más bajo en 20 años. Hablemos de la inversión extranjera directa. Cayó de 11.320 millones de dólares a 9.174 millones de dólares, un menos 19%. El déficit fiscal saltó de 4,3% a 6,7% del PIB, el más alto en más de 25 años si excluyes la pandemia. Y la diferencia es que en la pandemia había una razón. Hoy no hay ninguna crisis que lo justifique. La deuda pública subió 388 billones en 3 años. Hoy, 64,7% del PIB, el nivel más alto desde la pandemia. Las 3 calificadoras más grandes del mundo le bajaron la calificación crediticia a Colombia. El costo de la deuda, los TES a 10 años, pasaron de 8,6% a 12,8%. La inflación está cayendo, sí, por supuesto, pero está en 5,3%, una de las más altas de la región, y se espera que continúe subiendo en los próximos meses. El Banco de la República tuvo que subir las tasas de interés a 10,25%. Tenemos la tasa más alta de toda la región. La producción de petróleo, miren esto, cayó de 885.000 a 747.000 barriles diarios y sigue bajando. Los lanzamientos de vivienda nueva cayeron casi a la mitad. Pasamos de 170.000 viviendas al año a solo 95.000. El carbón bajó de 56 a 48 millones de toneladas. Tenemos la producción en mínimos de 2 décadas. Ojo a este dato, los secuestros extorsivos pasaron de 141 casos en 2022 a 477 en 2025, un aumento del 238%. Y como ya ustedes saben, la gasolina subió un 78%, los precios del gas aumentaron entre un 50 y un 76% dependiendo del departamento. Ojo, esos son datos, no los digo yo, los dice el DANE, el Banco de la República, el FMI, las calificadoras y el propio Ministerio de Hacienda. Colombia necesita otro Plan Colombia. Yo creo, Fernando, que Colombia necesita una estrategia en muchos sentidos. Uno tiene que comprender que este gobierno nos va a entregar el país con 700 municipios con presencia de estructuras armadas y más de 30.000 hombres en armas. Esto va a necesitar una acción militar en las zonas, digamos, del territorio rural del país. El país tiene hoy una cifra que puede estar por encima de las 350.000 hectáreas de coca y a eso súmele que hoy con el negocio de la coca se están produciendo, según la ONU, 3.700 toneladas métricas de cocaína. Fernando, para que nosotros entendamos, la época cuando Colombia fue considerado un narcoestado, la época de Pablo Escobar, Colombia producía 200, hoy 3.700. Usted entenderá que hoy esas estructuras armadas tienen un presupuesto mayor que todas las Fuerzas Armadas de Colombia. Y por eso es que vamos a necesitar alianzas estratégicas, no solamente con los Estados Unidos, sino con los países europeos, que nos permitan retroceder esas estructuras armadas y que nos permitan unas políticas de seguridad especialmente focalizadas en los temas de microtráfico. Arrímese, arrímese, marica. Arrímese ahí, El presidente Gustavo Petro dice que no quiere una guerra con Ecuador. Petro enfatizó que la prioridad es la diplomacia y mantener la paz regional. Han aparecido bombas, una bomba tirada desde avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador.
ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados. Llevan muchos estallidos, etcétera. Ya hay una grabación que creo debe hacerse pública. No lo hicimos nosotros, llegó, porque eso proviene de Ecuador. Y hay una cosa extraña que yo le pedí a Trump, actúe, llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra. Un bombardeo ordenado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como parte de la guerra antinarco respaldada por Estados Unidos, redujo a escombros la parcela de un campesino, quien asegura que aquí solo había una finca ganadera. La AFP llegó a esta zona selvática fronteriza con Colombia y recogió testimonios que denuncian torturas de campesinos y otros abusos de militares ecuatorianos. A pocos pasos del río que separa Ecuador de Colombia, José Peña escuchó el ruido de 2 helicópteros el 6 de marzo. Temor, miedo, como una vaina, como digamos que uno es estresado, preocupado. Yo llegué a la casa y me senté allí, no sabía si era que estaba soñando, tenía una visión, no era como que algo pasó, pero me ponía a sentar y yo miraba que era real, que lo que había pasado. La finca quedó destruida. De las 3 casas, pocas paredes quedaron en pie. Las tejas de zinc fueron calcinadas y animales murieron. Los campesinos aseguran que 3 días antes, militares llegaron al lugar y prendieron fuego a las casas, supuestamente para que no estuvieran habitadas en el momento del bombardeo. Noboa presentó el operativo como parte de las operaciones conjuntas con Estados Unidos en contra del narcotráfico. Aliado de Donald Trump, publicitó en X la destrucción de un supuesto campamento de entrenamiento de los comandos de la frontera. Como lo pueden ver, aquí es despejado, a borde del río, y es una finca ganadera, donde llega mucha gente a comprarle el queso y la leche en la mañana. Jorge, tienes la palabra. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les dejo una reflexión en programa layave.com y nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés o antes si el mundo nos necesita. Chao.